¿Qué tal? Muy buenos días. Esta es la parte final de la explicación sobre las capas del caballo. Ya vimos todo lo básico, ya estamos bien informados sobre cuáles son los pelajes base y ya vimos cómo se pueden diluir. Entonces ya sabemos que tenemos alazán colorado y el efecto de todos los genes de dilución, cómo los vamos a modificar. Ahora vamos directamente a una sección pues más, tal vez más rica en cuanto a combinaciones, porque ahora le vamos a agregar manchados y interpelados, que son genes que modifican em, básicamente con el color blanco. Entonces, tenemos que hablar de el gen roano, ¿sí? Que es muy, muy común en México. Los manchados, que vamos a hablar de 3, ¿sí? Y a 2 patologías que son de despigmentación y que básicamente son importantes en el área de la dermatología. Vamos a hablar del ruano primero. Ok. Primero hay que mencionar que el gen roano se le da el nombre por este pelaje que existe en los bovinos, que es el roano, la combinación del blanco con el rojo. En este caso, el gen roano va a causar un entrepelado de blanco con cualquier capa de las que ya vimos, ya sea una capa base o ya sea una dilución. Va a ser un entrepelado, pero va a ser un entrepelado muy característico, ¿sí? O sea, lo único que va a hacer es tener pelos blancos intercalados con el pelaje que tenga el caballo, el que sea. Esto es lo importante. Hay otros genes que te dan entrepelado de blanco, pero lo más importante del roano es que el roano respeta la cara, como pueden ver, la crin, la cola y los cabos. Todo lo demás está entrepelado de blanco. Este caballo o esta imagen es característica para que se la aprendan. El gen roano produce entrepelado, respetando cara, crin, cola y cabos. Em, Aquí importante no confundir con la palabra ruano con U, porque ruano se utiliza para decirle a las personas rubias, incluso a los caballos. Entonces hay ciertas culturas o ciertas, no sé, como regionalismos donde le dicen ruano a un caballo que sea güero, que sea rubio, como por ejemplo el palomino o como por ejemplo el alazán plateado o todos los plateados del que produce el gen plateado podrían ser ruanos, pero como un modismo de que se le llama así a los que son rubios. Entonces hay que tener cuidado porque este es roano con O, no es lo mismo. Entonces avanzando, tenemos aquí que en el alazán, pues tendríamos lo mismo, ¿sí? Vean cómo está entrepelado y incluso parece blanco, 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 pero todavía conserva algunos pelos con pigmento, ¿sí? Y lo demás que respeta el entrepelado es la cara, crincola y cabos. Vean, por ejemplo, este otro, más evidente, sí ven cómo está entrepelado con blanco, pero respeta bien la cara, la crin, la cola y los cabos. Este caballo no tiene eumelanina en el pelo, por lo tanto es un alazán, claramente es un alazán. Aquí hay que hacer un énfasis en que el gen roano se representa con las letras RN y que se comporta como dominante, pero si notan aquí, les estoy poniendo que este caballo es heterocigoto porque los homocigotos dominantes no existen. ¿Por qué es que no existen? Porque se mueren, ¿sí? Es un gen que cuando es dominante se convierte en letal. Ahorita les explico cómo. En México, a estos caballos que tienen el gen roano se les llama rocillo, porque parece que traen rocío, de ese rocío de agua matutina. Y el nombre correcto sería Rosillo en alazán, aunque aquí en México este alazán con el gen roano se le conoce como canelo porque les recuerda el color de la canela o parece que les rociaron canela en polvo, pero lo importante es que es un alazán con el efecto del gen roano. En inglés sería red roan. Roan es la palabra que utilizan para, o sea, cualquier artículo, cualquier literatura científica van a encontrar roan, este gen, y entonces en alazán va a ser red roan, y ahorita veremos las otras nomenclaturas.
En el caso del prieto, vamos a tener exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a tener que va a haber un entrepelado respetando cara, crincola y cabos, ¿sí? Este caballo tiene eumelanina en todo el cuerpo, sí, por lo tanto tiene gen de extensión y no tiene gen agouti. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto sea blanco, sí, no hay feomelanina. Lo que hay aquí es eumelanina. Los pelos blancos son despigmentación, no son dilución, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener cuidado porque nos han enseñado que el grullo es un caballo gris y a veces estos caballos parecen grises, pero no lo son. Son entrepelados de blanco con negro. Acuérdense que el grullo viene del gen bayo y requiere tener dilución y marcas primitivas. En la cultura mexicana, por alguna razón, han relacionado este pelaje con los tordillos y no es un tordillo, este caballo no es un tordillo, por favor no lo confundan. Aquí en México se le llama moro. Ajá, es una herencia de los españoles le dicen moro también, y en inglés sería Blue Run, ajá, el ruano azul, pero en México y en todos los países de habla hispana es moro, pero tengan cuidado porque como lo confunden o lo meten con los tordillos, llega a un punto en el que a los tordillos les dicen moros y no, no es cierto, no son moros. La historia es que en España había mucha inmigración de los árabes y de los africanos y entonces había moros. Los moros eran negros o son negros todavía. La palabra moro es una forma despectiva de llamarles. Entonces los moros andaban así con sus túnicas porque como venían del desierto estaban acostumbrados a traer estas túnicas. Entonces nada más le veían su cara y sus manos. Entonces cuando vieron este caballo vieron que nada más se le veía la cara y las manitas negras. Entonces por eso les pusieron moros. Entonces esta palabra moro es exclusiva del gen roano. No se confundan, no tiene nada que ver con los tordillos. Y en el colorado, pues vamos a tener lo mismo, ¿sí? Vamos a tener el colorado, vean cómo hay eumelanina en el pelo, sí, porque esto es negro y esto de aquí es negro, hay gen de extensión. ¿Está restringido? Sí, porque la cara es claramente roja, aquí hay feomelanina y en el cuerpo vean cómo aquí hay rojito, rojito y aquí hay pelitos rojos, ¿no? Entonces, si está restringido, hay gen agouti. ¿Cuál es la base de este caballo? Es un colorado. Y, ¿qué más vemos? Pues vemos que está entrepelado de blanco, ¿sí? Muy, muy blanco, pero respetando cara, crin y cabos, por lo menos aquí en la foto. Entonces, ese es característico del gen ruano. Este es otro perdón, este es otro que este es característico, ¿sí? Aquí en México a este le llaman flor de durazno, porque la flor de durazno es rosita con pelitos blancos, entonces, pero lo importante aquí es que veamos que es un entrepelado respetando cara, críncola y cabos y que claramente es un colorado, ¿sí? Véanlo. Lo más correcto sería roano en colorado, ¿sí? Porque es la dilución, el efecto, perdón, entrepelado en la base de colorado y en inglés sería bay run. Em, también ahí podemos agregarle el alelo mutante, ¿sí? Del colorado para hablar del retinto, ¿sí? Del retinto en colorado, o retinto colorado, mejor dicho, y vean cómo aquí este caballo es claramente retinto, ¿sí? Ven cómo tiene pelos negros y rojos en el cuerpo, y el entrepelado de blanco respetando cara, críncola y cabos, ¿sale? ¿Tiene humelanina en el pelo? Sí, entonces hay gen de extensión. Esta humelanina está restringida, sí, porque esto es rojo, esto es rojo, esto es rojo. Entonces hay gen agouti, es un colorado, sí, retinto, porque vean que todavía conserva negro en el cuerpo. Y tiene entrepelado de blanco, respetando cara, crin, cola y cabos. Entonces este sería un colorado retinto con el efecto del gen roano. Se comporta de manera dominante y todos los caballos que sean rosillos o roanos, todos son heterocigotos porque el, eh, el homocigoto dominante no existe. Aquí tenemos que si cruzamos un caballo que no sea roano con un caballo que sí sea roano, pues nos va a dar la mitad de la progenie, va a ser heterocigoto porque va a tener un alelo roano y va a ser rosillo y la otra mitad de la población va a ser homocigoto recesivo y va a tener el pelaje sólido. Si tú cruzas dos roanos, o sea, dos rosillos,
vas a tener el 25% de probabilidades de que se junten los dos alelos dominantes y no haya producto. ¿Qué enfermedad produce este gen? Lo que produce es que el feto no sea viable, ¿sí? Produce que a nivel del sistema nervioso y endocrino el feto no tenga viabilidad, y lo que va a producir no es que muera el potro, sino más bien que no nazca. Va a producir reabsorciones embrionarias y abortos, a veces mortinatos. Entonces, generalmente es lo que pasa. Afecta a los melanocitos, pero también afecta a otras células. Por ejemplo, aquí no afecta a los melanocitos, y estos melanocitos no sobreviven, los que son los que producen el pelo blanco, ¿no? Por eso sale pelo sin pigmentar. Pero en el caso de que sea homocigoto dominante, afecta a más células aparte de los melanocitos. Y de hecho, cuando nace, o más bien cuando sale el aborto o cuando sale el mortinato, es blanco, es totalmente blanco, de que afectó a gran cantidad de melanocitos, pero aparte afecta a otras células. Entonces, este gen produce abortos y reabsorciones embrionarias. De hecho, antes se pensaba que tenía problemas reproductivos, ¿no? Esto no es tanto reproductivo, sino que es un gen homocigoto letal. Cuando es homocigoto, es un gen letal que no deja o que no es viable el producto, ¿sale? Entonces, obviamente, a la mitad de la progenie tiene la probabilidad de salir roano, ¿sí? Y el otro 25% con ambos alelos recesivos para que sea pelaje sólido. Bueno, nos regresamos ahora otra vez a los manchados y entrepelados. Ya hablamos del gen ruano, vamos a los manchados. Hay que hablar de que hay un subgrupo de caballos de pelajes que son los famosos pintos. Hay que tener cuidado. Yo siempre les digo a los que a los que llevan esta explicación conmigo, les digo que la palabra pinto es para alguien que no sabe. Digo, si dices pinto es porque solamente ves manchas, ¿no? Y no sabes lo que estás viendo. Pinto se divide en otras subclasificaciones, que en general, para hacérselas más fácil, son dos: tobiano y overo. Entonces, un veterinario que de verdad sepa debe de diferenciar un tobiano de un overo, porque es importantísimo para la clínica. Y otros manchados son los leopardos, que aquí vamos a tener varios: el ensabanado, el leopardo, el ruano y los manchados. Por la nomenclatura se me van a confundir y van a pensar que este ruano tiene que ver con esto, pero no. Ahorita les voy a explicar las diferencias y no se preocupen. Otra cosa, hay que tener cuidado porque muchos te dicen, es que es blanco con manchas negras o negro con manchas blancas. Y no se trata de esto. Todos los caballos deben tener la piel negra. Si tienen la piel rosa, es patológico. Y todos los caballos deben tener pigmentado el pelo. Si no lo tienen pigmentado, es una patología. Entonces aquí ustedes me van a decir, es que este caballo es blanco con manchas cafés, y no es cierto. El caballo es café y tiene una mancha enorme en todo su cuerpo, porque no es normal que sea blanco. Espero que me esté explicando. O sea, el caballo naturalmente, por evolución, debe tener pigmento en el pelo y en la piel. Si ustedes ven una mancha blanca, quiere decir que se despigmentó. No es normal que sea blanco. Entonces, si ustedes ven un caballo que tenga color blanco, manchas blancas, siempre es una despigmentación. No sé si, espero que me esté explicando. El caballo siempre debe estar pigmentado por naturaleza. Entonces, a pesar de que ustedes aquí ven un caballo blanco con manchas de colores, fisiológicamente, en realidad, es un caballo que tiene una mancha enorme, y esta mancha está respetando pequeños parches. No lo debemos de ver así, y porque en realidad el caballo debe estar pigmentado. Entonces, ahí hay una mancha blanca. Las manchas blancas siempre van a ser anormales evolutivamente. Entonces, cuando vean esto, es una mancha blanca enorme que respeta ciertos parches, pero lo anormal aquí es lo blanco. No son manchas de color, son lo que respetó la enorme mancha blanca. Espero que me haya explicado y continuamos entonces. Eh, Hablar del tobiano es fácil, sí, son manchas blancas, muy fácil. Em, Hay que tener cuidado. La asociación de pintos, tanto la americana como la mexicana, tienen unas descripciones bastante confusas, y es que, pues no los culpo, la gente que está ahí no son veterinarios, ni son genetistas, ni son dermatólogos. Te dicen ahí que bla, 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 y que la cola, y que tres patas, y que eso es muy confuso.
En realidad esto se trata de fisiología y se trata de genes. El mejor genetista que yo conozco sobre pelajes de caballos se apellida Spunenberg, tiene un libro padrísimo que es exclusivo sobre pelajes de caballos, pero genética, o sea, un libro muy, muy científico. Y en ese libro viene la mejor explicación que yo he encontrado. La explicación que él nos da es que te imagines en el tobiano, te imagines que dejaron caer una lata de pintura blanca en el dorso del animal y que entonces esta pintura blanca se empezó a escurrir. Entonces imagínense que a este, ¡zas!, le dejamos caer la pintura y se está escurriendo, ¿sí? Esa es la forma en la que debes de imaginarte el patrón de las manchas del tobiano, ¿sí? El tobiano, ¿sí? Se le puso en español, ese nombre venía en español y cuando descubrieron el gen, se le quedó en español. El gen se llama tobiano en inglés, en español y en cualquier idioma. Se representa con las letras TO y se comporta de forma dominante, es decir, que cuando esté el alelo dominante, vamos a tener este efecto de manchado. Se les llama tobianos porque dicen que estos caballos con este pelaje los traía un holandés a Sudamérica que se llamaba Tobías y él era el único que traía estos caballos con este pelaje. Entonces todos los caballos que eran de estos manchados decían, ese lo trajo Tobías, entonces eran los tobianos, porque los había traído un tal Tobías. Para entender esto, como les digo, no lean las páginas de las asociaciones porque las asociaciones no son científicas, son más como de reglas y de concursos y estas cosas. Lo que debemos entender es esto. Los melanocitos se forman en unas estructuras embrionarias que se llaman crestas neurales. Si recuerdan, las crestas neurales están al lado del tubo neural y el tubo neural da origen al sistema nervioso central. Entonces el embrión tiene su tubo neural que va a dar origen al encéfalo y a la médula espinal. Y de aquí del dorso, los melanocitos migran hacia el resto del embrión, ¿sí? Entonces imagínense que este caballo cuando era un embrión tenía aquí sus melanocitos y empezaron a migrar a el resto del caballo. Entonces aquí lo que produce este gen tiene que ver con esta migración, ¿sí? Si se dan cuenta, migran algunos melanocitos y funcionan y aquí migraron tal vez los melanocitos, pero ya no son funcionales, que serían los últimos melanocitos, ¿sí? Los últimos de las crestas neurales son los que ya no son funcionales. Es un gen que afecta al embrión de forma tardía. Por esa razón, mucha parte del caballo sí se alcanza a pigmentar, pero la parte final de los melanocitos ya no. Entonces el melanocito llega, pero ya no funciona, ¿sí? Le afecta su metabolismo celular. Entonces, esto sería lo que provoca el gen tobiano, aunque no hay evidencias de que afecte a algún otro órgano más que a la piel, ¿no? Produce esta despigmentación muy característica. Ahora vamos con el otro pinto. No, este es un ejemplo, disculpen, este es un ejemplo. Claramente esto es un alazán, vean, no hay eumelanina en el pelo, entonces no hay pelos negros, es un alazán. Aquí está la mancha de pintura blanca que está en el dorso y va escurriéndose hacia el caballo. Ujú. Em, Hay que mencionar los pelajes como les venimos enseñando ahorita es, ¿cuál es el pelaje base de este? Es un alazán. Bueno, entonces se le va a llamar alazán, o sabemos que es un alazán. Y viendo manchas blancas del dorso hacia abajo, entonces vamos a decir, pensamos en el gen tobiano, y entonces vamos a decir, es un tobiano en alazán, ¿sale? Eh, En el caso del prieto va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos el genotipo del prieto, le agregamos un alelo, con uno solo basta porque es dominante, un alelo tobiano, y vamos a tener manchas blancas del dorso hacia abajo, y ahora tenemos un tobiano en prieto. Ujú. Y por último nos vamos a el colorado, ¿sí? Que solo hay que distinguir que sea un colorado. ¿Tiene eumelanina en el pelo? Sí, porque esto de aquí y esto de acá es negro. Entonces, si hay eumelanina, hay gen de extensión. ¿Está restringido? Sí, porque esto de aquí es rojo. Entonces tenemos feomelanina aquí, feomelanina aquí, feomelanina acá. Entonces, si hay gen agouti, esto es un colorado con manchas del dorso hacia abajo, gen tobiano, tobiano en colorado. ¿Sale? El gentoviano se comporta de forma dominante, entonces vamos a hacer una simulación de un caballo normal que solamente te ofrece alelos normales, con un caballo que tenga un alelo del tobiano, te va a dar la mitad
de individuos con pelaje sólido y la mitad tobianos, ¿sale? Ahora, siguiendo con los pintos, ese fue el tobiano, ¿sí? Hay que saber diferenciarlo. Es muy, perdón que lo digas, muy simplista de ver un caballo con manchas y decir, ese es un pinto, y ya, trae tal pinto, ese es un pinto. No es tan fácil porque para nosotros como veterinarios nos interesa mucho diferenciar el tobiano del overo, porque el tobiano no tiene ningún problema y el overo tiene muchísimos problemas. Entonces, el overo, ¿sí? Así tal cual, overo, como lo estoy marcando aquí, va a producir manchas, ¿sí? Manchas blancas y tenemos tres patrones. Una mancha blanca, ¿sí? Que le llaman frame, o sea, marco, porque tiene una mancha así rectangular y parece que el caballo está enmarcando la mancha, ¿sí? Esta mancha está más pequeña, pero así sería el frame. Tenemos el sabino, ¿sí? Que tiene la cara blanca y los cuatro miembros blancos, pero blancos hasta arriba de carpos y tarsos. A veces tiene o no tiene manchas y a veces tiene o no tiene algún entrepelado, pero lo más importante es que tenga la cara blanca y los cuatro miembros blancos hasta arriba, ¿sí? Y el otro es el splashed white, que vamos a tener la mayor parte del caballo color blanco, ¿no? Estos tres patrones se les conoce como los patrones del overo. Y antes se pensaba que el overo era un gen y que así lo representaban con la letra O y así se llamaba overo en inglés, en español y en cualquier idioma. Sin embargo, se ha descubierto ya en los últimos años, en los últimos 20 años, que frame es un gen, sabino es otro gen con estas letras, ¿sí? Con estas letras. Y splash white es otro gen. Son tres genes diferentes que nos van a producir el patrón overo. Este gen ya no existe, ya no se acepta, sino que se acepta el gen frame, el gen sabino y el gen splash white, ¿sí? Hay varias cosas que comentar, muchísimas cosas que comentar. Primero, no se preocupen porque se aprendan el frame, el sabino y el splash white. Yo siempre les digo que se aprendan como el overo, da igual. ¿Por qué? Porque los tres se comportan como dominantes, porque los tres, ¿sí? Aparecen con la misma penetración y la misma expresividad genética y porque los tres están relacionados con las mismas enfermedades. Entonces, no importa que sean tres genes, se comportan muy similar. De hecho, por eso se creía que era uno solo. Entonces, para mí, para enseñarlo y para que ustedes me entiendan, sigan considerándolo como un solo gen, el gen overo, aunque ustedes ya deben de saber que son tres, frame, sabino y splash white. Así le pusieron los que los descubrieron, ¿sí? Y así se llaman. Y entonces a partir de que ya existe el gen y que ya se denomina así, este pelaje se va a llamar frame, este pelaje se va a llamar sabino y este splash white. Ahora, estoy hablando exclusivamente de las manchas, no es con negro, ni con rojo, ni con nada, ¿sí? Es la pura mancha. O sea, esta mancha puede aparecer en un prieto, en un colorado, en un alazán, o puede aparecer en un palomino, o puede aparecer en un cabos negros, o puede aparecer en un bayo, en un plateado. ¿Sí me explico? Es una mancha que tú le vas a agregar a un pelaje que ya está primero, ¿sí? Entonces aquí, vean cómo este es un colorado, ¿sí? Pero es un overo en colorado o frame en colorado, ¿sí? Vean cómo este es un alazán claramente y es un sabino en alazán o es un sabino, perdón, o es un overo en alazán, y este es un prieto, claramente, ¿sí? Vean cómo tanto el alazán como el colorado tendrían feomelanina en esta parte del cuerpo. Entonces, este es claramente un prieto, ¿sí? ¿Cómo distinguir un overo de un tobiano? Espero que ya se hayan dado cuenta. Spunenberg nos dice que nos imaginemos que agarramos la lata de pintura y se le echamos de abajo hacia arriba, o sea, de ventral a dorsal, que agarramos y le echamos la lata de pintura. En este caso, pues lo metimos en la alberca de pintura, ¿no? Pero noten cómo en el tobiano la mancha siempre comienza en el dorso y vean cómo en el overo el dorso no está pigmentado. ¿Por qué? Volvemos a la fisiología, ¿sí? Esto tiene una explicación y nosotros debemos entender por qué. En el embrión, acuérdense que los melanocitos parten de aquí se originan y de aquí ya se van migrando. Lo que produce este gen o estos genes es que
no haya migración. O sea, en el tobiano sí había migración, pero no funcionaba el melanocito. El melanocito, pum, de repente se moría, ¿no? O simplemente ya no era funcional. En el caso del overo, sí migran, perdón, no hay migración, aunque sí funciona. Entonces aquí lo que pasó en esta mancha es que el melanocito no llegó, no pudo migrar, no pudo migrar y no pudo migrar. Y si se fijan, siempre son partes ventrales. ¿Qué quiere decir? Que el melanocito no alcanzó a llegar porque no hubo migración. ¿Sí? Lo que hace este gen es que afecta la migración al momento del embrión, al momento de la diferenciación de las estirpes embrionarias. Entonces, ya no llega el melanocito. Se diferencia el melanocito y ya no llega. Ya no llega para acá, ya solo se queda en el dorso, que es lo más cercano que pudo, o lo más lejano que pudo llegar. Nada más pudo llegar hasta aquí y ya no pudo llegar hasta acá. Por eso estos caballos tienen la piel rosa, ¿sí? También porque no llegan los melanocitos. Si se fijan aquí, como la mancha llega hasta acá, tampoco alcanzaron a llegar bien al ojo, pero casualmente el ojo sí está pigmentado, tiene una ligera pigmentación, aunque sea azul, aunque sea verde, ¿no? Entonces, esto es importante de saberlo porque vamos a tener problemas, ¿sí? De las crestas neurales, ¿sí? De las crestas neurales van a salir los melanocitos, pero junto con, en las crestas neurales, junto con los melanocitos, hay más células, hay otras células que también se encargan del sistema nervioso. Y ya que no saben qué células están ahí, las células, las neuronas de los plexos mientéricos y submucosos. Si recuerdan, el plexo mientérico y submucoso son los que antes se enseñaban como el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner, que son los que dan la función al intestino. El intestino tiene un sistema nervioso intrínseco como el corazón, puede funcionar sin el sistema nervioso central y sin el sistema nervioso periférico, puede funcionar solo. Entonces resulta que aquí en el embrión, en el dorso, están las crestas neurales, están los melanocitos y también están las neuronas de los plexos. Y entonces empiezan a migrar y ya no alcanzan a llegar. Entonces resulta que les estoy mostrando que este caballo debe de ser heterocigoto porque el homocigoto dominante tampoco existe. ¿Qué es lo que va a pasar? Que no va a haber migración, ¿sí? No va a haber migración ni de melanocitos ni de neuronas del sistema nervioso del intestino y entonces vas a tener un caballo que es blanco porque no hubo migración, es totalmente blanco, un potro blanco, que tampoco hubo migración de neuronas desde el ilion, desde aquí en adelante. Entonces, toda esta parte recto, colon menor, colon transverso, colon mayor, bla, 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 ciego e ilion no tienen sistema nervioso intrínseco, por lo tanto, no se mueven. Entonces, vamos a tener un potro blanco muy bonito, van a ser muy sano, y va a tener una ventaja. Este potrillito solamente va a tener un cólico en toda su vida, ¿sí? Porque una vez que la leche llegue aquí, ¿sí? Ya no va a avanzar, se va a fermentar, se va a dilatar y una de dos, o se muere o lo matas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema porque esta enfermedad se llama aganglionosis mesentérica, o sea, no hay ganglios nerviosos en gran parte del intestino. Entonces, estos caballos tienen aganglionosis mesentérica, no son viables, no son compatibles con la vida, no existe ningún tratamiento que haya funcionado en la historia. Entonces, estos potros se tienen que eutanasiar. Hay que tener mucho cuidado porque hay potros blancos que sí llegan a ser, a estar vivos, a ser adultos, pero son con otra genética. Por eso es importante que si ustedes tienen un potro blanco con cólico, deben de ver a sus papás y deben de saber conocer si son overos o si son tobianos o qué pelaje son. Y si resulta que en sus clases no le entendieron o les dijeron, con que se aprendan cuál es blanco y cuál es negro, ya con eso. Y están ustedes en la clínica, y a mí ya me ha pasado muchas veces que estamos ahí y necesitamos buscar las fotos de los papás, pero sabiendo qué buscamos. Si no sabes cómo son los patrones overos, pues de nada sirve que veas a sus papás. Necesitas saber determinar capas y esta es la parte más importante cuando necesitas decidir si vas a tratar a un potro o si lo vas a matar. Entonces, aquí otra cosa importante es que al momento de la reproducción, em, al momento de la reproducción,
si tú cruzas un overo con un caballo de pelaje sólido, la mitad te va a salir pelaje sólido y la otra mitad te va a salir overo, ¿sí? Porque así va a salir los genotipos. Y en el caso de que tú seas terco o ignorante, porque puede ser que no lo sepas, cruces dos caballos que sean overos, entonces vas a tener el 25% de probabilidades de que el potro salga con aganglionosis ileocolónica. Dos overos, o sea, el 50% y 25% de pelaje sólido. Entonces, esto es importantísimo, lo tenemos que saber al momento de la reproducción o en el momento de la clínica. Cuando tengas un potro blanco que tenga cólico, puede ser que lo mates y no era overo, o puede ser que lo aguantes y si era overo y se muera de dolor, ¿no? O se muera de una peritonitis porque ya le reventó el intestino. Entonces es difícil y, bueno, no es difícil, es complicado estar en esas situaciones, pero es muy fácil saber reconocer un overo de un tobiano. Ahora, existe un pelaje que le llaman tobero. No es otro gen, ni es que aparezcan codominancia entre los dos genes. No, no, no es tanto así, sino que, sino que los dos genes pueden ser expresados, ¿sí? Las manchas del tobiano con las manchas del overo, ¿sí? Entonces, cuando tú tengas manchas que sean muy, muy grandes, tanto del dorso como del vientre, debes de pensar en un tobero, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Son dos genes diferentes en dos locus diferentes, en dos loci, perdón, diferentes. Entonces tienes que ver nada más si realmente sus papás, ¿sí? Son tobiano y overo. Eh, Esto sí se ha demostrado, sí, con las frecuencias esperadas, las frecuencias genotípicas y fenotípicas. Si tú cruzas, sí, uno de estos caballos, un tobero, debe de traer genes, por lo menos un tobiano, y forzosamente debe traer homocigoto de overo, porque si no estaría muerto, ¿no? Le hubiera dado aganglionosis ileocolónica. Si lo cruzas con uno de pelaje sólido, ¿sí? Este caballo te ofrece todas las combinaciones, ¿sí? Overo y tobiano, tanto en recesivo como en dominante, y este caballo solo te ofrece las recesivas porque es un caballo de pelaje sólido, no tiene manchas. Entonces, las frecuencias que se han obtenido siempre y se demuestra que están ambos genes en este tobero, es que el 25% sale tobero con ambos genes, el otro 25 solo overo, el otro 25 solo tobiano y el otro 25 de color sólido, o sea que no tenga manchas, ¿no? Entonces este tobero no se confunda ni nada, es simplemente que aparece junto el tobiano con el overo, como puede pasar con muchos genes. Muchos genes pueden converger en el mismo caballo y hay caballos que tienen varios genes y te saca de onda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sale? Em, y por último, de los genes que producen manchas, vamos a hablar del leopardo, ¿sí? El leopardo se representa con las letras LP, ¿sí? Espera un momento, aquí me faltaba esto precisamente. Entonces, esto era lo que les decía, ¿sí? Si tú tienes esta mancha del overo, ¿sí? Debes de tener cuidado con la reproducción. Si tú cruzas dos overos, el 25% te va a salir un caballo normal, el 50% caballos manchados y el 25% te podría salir un potro que tenga aganglionosis ileocolónica porque no hubo migración ni de melanocitos ni de neuronas del sistema nervioso entérico. Otro detalle que se ha descubierto es que también falla la migración de algunas células como las de la cóclea, ¿sí? Donde se ha demostrado que los caballos overos que tienen manchas cerca de las orejas o cerca de la región del oído, de la región parietal, son sordos de esa oreja. Sí se ha descubierto y también tiene que ver con la migración de las neuronas. Entonces, el overo tiene muchísimos problemas, ¿sí? Como ven aquí, la mancha hace que no haya migración. Entonces, vean cómo tampoco llegan muchos melanocitos al ojo, ¿sí? Y tampoco llegan neuronas a la cóclea. Entonces, aquí en este oído es probable, si este caballo, que sí es overo, es probable que tenga sordera, ¿no? O por lo menos algún tipo de debilidad auditiva, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí pasamos al leopardo. Aquí sí,
se representa con las letras LP, y este gen leopardo es muy característico porque se comporta igual que el gen crema. Si recuerdan, el gen crema se comporta de manera, dominante incompleto. Eso quiere decir que cuando es heterocigoto, o sea, cuando hay un solo alelo, ¿sí? Vamos a tener un efecto a medias, y cuando están los dos alelos que sea homocigoto dominante, vamos a tener un efecto extremo, ¿no? ¿Qué produce el gen leopardo? Híjole, produce muchísimos tipos de manchas. No hay un patrón característico del gen leopardo. Lo único que coincide es que produce motas en la piel. Vamos a tener piel blanca con motas negras, y esto es muy característico. Se puede ver en la piel que no tiene pelo, por ejemplo, alrededor de hollares, alrededor de belfos, alrededor de ojos, en las zonas genitales, ¿sí? Y algo muy característico de los caballos que son leopardos es que tienen el iris la esclera despigmentada. Recuerden que la esclera del caballo generalmente es un poquito cafezosa. En este caso es blanca, 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 y con el tercer párpado despigmentado. El tercer párpado de los caballos generalmente está pigmentado, es negro, ¿sí? Porque se protege de la radiación ultravioleta. Entonces, esto es muy característico, tienen unos ojos blancos, 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 ¿sí? Y otra característica es que podrían tener, la mayoría tiene cascos bicolores, que tienen muchísimas nomenclaturas en la cultura mexicana, pero vamos a ponerle bicolores, ¿no? Que una parte pigmentada y otra parte despigmentada, ¿sí? Entonces, aquí les tengo que decir que vamos a tener muchos problemas, ¿sí? Uno de ellos es que afecta el metabolismo de los melanocitos aquí en el ojo, por ejemplo, pero se ha demostrado que también afecta a ciertas neuronas. Entonces, las neuronas de la retina también fallan. Entonces, los caballos que son leopardos, todos, todos, todos son débiles visuales. Tienen menos capacidad visual que los demás caballos. Estos caballos siempre están enfermos de ceguera. Bueno, no ceguera, algunos solo es debilidad visual, y algunos sí es ceguera en algunas horas del día. Y otro problema que vamos a tener aquí es que si el tercer párpado no está pigmentado, está demostrado que estos caballos están susceptibles a carcinoma de células escamosas en el tercer párpado. Y el casco que no tiene melanina es más débil, se fractura más, y se ha demostrado que se fractura más fácil en cascos bicolores, justo en las zonas donde se divide lo negro de lo blanco. Entonces, si estos caballos tienen cascos bicolores, están predispuestos a tener fracturas de cascos, que en el campo los conocen como cuartos, pero en realidad, o sea, nosotros siendo médicos, la patología es fracturas de casco. Entonces, tienen muchísimos problemas estos caballos, y pues bueno, a la gente les gusta, ¿no? Em, Primero vamos a ver los efectos que va a tener cuando hay un solo alelo, ¿sí? Acuérdense que este es dominante incompleto igual que el crema. Entonces, cuando hay un solo alelo que es heterocigoto, ¿sí? Vamos a tener muchísimos patrones manchados. Uno de los más comunes es que tiene una mancha blanca en el lomo y en las ancas. Le llaman manta, enmantado, sábana, ensabanado, ¿sí? Igual en inglés le llaman blanket. ¿Sí? Estos lunares a veces están y a veces no están. Estos lunares tienen que ver con los lunares que tienen en la piel, ¿sí? Em, Puede ocurrir en cualquier pelaje, en el que sea, o sea, en un palomino, en un alazán, en un colorado. En este caso es un prieto, ¿sí? Vean cómo tiene las motas en la piel, seguramente se le ven en varias partes. No sé si los cascos sean bicolores, y los ojos son muy, muy blancos, la esclera es muy blanca. Esa es la manera de reconocer un leopardo. Por favor, apréndansela. Ahorita vamos a ver que puede haber muchos tipos de leopardo, pero para que ustedes digan que es un caballo leopardo, tiene que haber motas en la piel, alrededor de los ojos, en los belfos, y los ojos deben de tener la esclera muy blanca. Y ya de ahí puede haber muchas cosas. Una de estas es el enmantado o el ensabanado. Otra de estas puede ser este, que es el leopardo. O sea, es el patrón leopardo del gen leopardo, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Que el caballo va a ser blanco y va a conservar manchas de su color original, de su pelaje original. Quiero que pongan mucha atención como estas manchas son rojas, tiene eumelanina, digo, perdón, feomelanina. Y quiero que vean las manchas
de los cabos, estas manchas de aquí son negras, hay eumelanina y quiero que vean la cola, hay eumelanina. Entonces, ¿tiene eumelanina en el pelo? Sí, hay gen de extensión. Está restringido, entonces dice sí, está restringido porque en el centro del cuerpo las manchas son de feomelanina. Entonces quiere decir que este caballo tiene gen de extensión, tiene gen agouti y es un colorado. Y aparte ahora vemos unos lunares, una mancha blanca inmensa que es todo el caballo y unos lunares, ¿no? Característicos del gen leopardo. Vean cómo es muy característico. Vean, desde aquí se ve cómo el ojo es muy negro y la esclera es muy blanca, ¿sí? Y seguramente tiene las motas en la piel y vean cómo los cascos sí son bicolores, ¿no? Entonces este es un leopardo. Es el patrón leopardo del gen leopardo. Es uno de los tantos patrones que va a causar el heterocigoto. También vemos hay uno que se llama roano barnizado, en inglés es varnish roan, y te va a causar un efecto de entrepelado, parecido al gen roano. Todos ustedes me van a decir, es que me confundo porque aquí está entrepelado y me confundo con el gen roano. No, no es posible que se confundan. ¿Por qué? A ver, si sí me entendieron y si sí se lo aprendieron, díganme cuál es la característica del gen roano. Entrepelado, respetando cara, crin, cola y cabos. Les pregunto, ¿este entrepelado respeta la crin? No. ¿Respeta la cola? No. ¿Respeta los cabos? No. Entonces no es roano. ¿Con qué otro me puedo confundir? Ah, pues a lo mejor con el tordillo. El tordillo es encanecimiento, no es un entrepelado, sino que es un encanecimiento que comienza con la cara. La cara no está encanecida, entonces esto no podría ser un tordillo porque un tordillo lo primero que se le pone blanco es la cara, ¿sí? Entonces no podría ser porque como ven aquí, este caballo tiene claramente, ¿sí? La feomelanina bien, bien marcada, ¿no? No hay entrepelado por lo menos en esta zona. Si ustedes quieren, y esto ya nos vamos haciendo especialistas, si ustedes quieren, ¿sí? Aquí hay la cara blanca y parece que hay manchas blancas. Entonces, aparte del gen leopardo, podría tener gen sabino, si recuerdan el gen sabino. Pero esto ya estamos hablando ya de combinaciones, ¿no? Y hay muchísimas combinaciones. Lo que quiero que entiendan es que debemos de aprender a ver genes. Este caballo, cuando yo tomé la foto no sabía qué pelaje era, pero les voy a decir que descubrí que tenía la esclera blanca, tenía manchas, así pecas en la piel, pecas aquí, y los cascos, vean cómo son bicolores. Entonces, yo descubrí aquí que era leopardo, pero pues era un patrón muy raro. Ya leyendo, encontré en la literatura que leopardo produce un ruano barnizado, que no es igual o no lo tienes que confundir con el gen ruano. Y ya de ahí hay muchos, encontré escarchado, glaseado, bla, 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 copo de nieve. O sea, hay muchos tipos de manchas que produce el gen leopardo. Lo importante es las motas, vean. Eso es lo importante. Con eso vas a reconocer un caballo leopardo. Hay caballos leopardos que son de pelaje sólido, que no tienen ninguna mancha blanca, pero si le ves la piel, tiene motas, los cascos bicolores y la esclera totalmente blanca, ¿sí? Aparte tienen esta debilidad visual que tienen los leopardos. Comentario. Hay una raza de caballos gringos que se llama Appaloosa. La palabra Appaloosa es una raza, no es un pelaje. Por eso no es correcto que digamos el color Appaloosa. La FEI sí lo acepta, la FEI, pero porque simplemente se acepta porque todo el mundo lo utilizaba mal. Es una raza, el pelaje se llama leopardo. Y eso es oficial, ¿eh? El gen se llama leopardo y el pelaje se llama leopardo. La raza se llama Appaloosa. Entonces debemos de entender que todos los caballos apaluzas son leopardos, porque así es la raza, pero no todos los caballos leopardos son apaluzas. A lo mejor traen sangre, traen cierta ahí en su árbol genealógico, traen algún familiar apalusa, pero no necesariamente tienen que serlo, ¿sí? Acuérdense que tiene dominancia incompleta, entonces cuando tenemos un caballo así, con un solo alelo leopardo que tenga manta, leopardo, ruano o cualquier tipo de manchado como este copo de nieve, y lo cruzamos con un caballo que no sea leopardo, nos van a salir la mitad de la descendencia con un pelaje sólido y la otra mitad con un leopardo de este tipo, con ciertas manchas, ¿no? Y cuando tenemos los dos alelos dominantes, ¿sí? En español se le llama agota, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser blanco, 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 blanco
y vean cómo va a tener aquí todavía ciertas pecas. Eso es por la forma en la que lo vamos a reconocer. Va a tener pecas en la piel y se las vamos a poder ver. Y este caballo de agota generalmente conserva ciertos lunares negros en las ancas, poquitos, y por eso se llama agota, porque parece que le dejaron caer las manchas gota a gota con un gotero. Y en inglés le llaman few spot, que significa algunas manchitas, porque conserva muy poquitas manchas. En realidad es un caballo blanco. ¿Cómo sabes que es Appaloosa o que es leopardo? Porque tiene lunares en la piel y la esclera blanca, ¿sí? Entonces apréndanselo. Cuando solo es un alelo, ¿sí? Vamos a tener leopardo, ensabanado o con varias manchas o sin manchas, pero lo importante es ver las motas, ¿sí? Y cuando es homocigoto dominante vas a tener un caballo blanco, totalmente, ¿sí? Eh, este es un ejemplo de un caballo que podría parecerte albino, o este es un ejemplo de un caballo que nació blanco, ¿sí? Que de potrillito era blanco y no lo mataron, ¿no? No lo mataron cuando le dio cólico, porque esta es otra genética, ¿no? Este trae otros problemas. Recordemos que nosotros tenemos ojo, en el ojo, en nosotros y el caballo, ¿sí? Tenemos obviamente la túnica fibrosa, ¿no? La córnea y la esclera, tenemos la coroides y hasta el fondo tenemos la retina, cuyas terminaciones nerviosas van a dar origen al nervio óptico. Entonces, en la retina hay que recordar que tenemos neuronas especializadas como son los conos y los bastones. Y recordemos que los conos sirven para reconocer el color y la nitidez y los bastones para percibir luz y movimiento. El caballo, al ser un animal presa, le interesa mucho poder ver en la oscuridad y poder distinguir movimientos sutiles de los depredadores. Entonces los caballos tienen aproximadamente 20 veces más bastones que conos, por eso pueden ver bien en la oscuridad. Si ustedes tienen caballos o han tenido caballos o saben de caballos, sabrán que el caballo puede andar en la noche totalmente como si estuviera de día, puede ver, ¿sí? Entonces es normal. Los caballos que son leopardos tienen menos bastones, entonces perciben menos el movimiento, perciben las cosas cuando ya están más cerca de ellas y perciben menos luz. Entonces, un caballo leopardo tiene debilidad visual. De hecho, existe la creencia o el conocimiento empírico de que los caballos leopardos o apaluzas son muy canijos, que son muy traviesos y que son muy agresivos y que son muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy volubles, ¿no? Entonces, es probable que tenga que ver con que no ven bien, ¿sí? Y que ven a las cosas cuando ya están muy cerca, entonces espantan muy fácil. Y el humano, y más el mexicano, siempre su solución ha sido golpear a los caballos. Entonces, un caballo que tiene miedo y tú te lo acostumbras a golpearlo porque no te hace caso, porque es muy hiperreactivo, lo único que lo haces es o muy miedoso o muy agresivo. Entonces, por eso los caballos leopardos, es mi hipótesis, por eso son unos canijos, porque no ven bien y el humano lo que hace es pues pegarles, ¿no? Es lo que normalmente hace el mexicano, es pegarles porque seguramente eso es lo mejor, ¿no? Entonces, este caballo agota, ¿sí? Tiene el problema más acentuado, tiene mucho menos bastones, de hecho ve menos que nosotros los humanos y los caballos ven mucho mejor que el humano. Entonces, imagínense que este caballo no puede ver bien y de noche no ve nada, ve menos que nosotros. Entonces, se sabe de un conocimiento empírico que estos caballos blancos de leopardo son ciegos de noche y la patología así se bautizó. Cuando se descubrió que estos caballos no tienen muchos bastones, se le puso ceguera nocturna periódica del gen leopardo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es específico del gen leopardo y ya es importante que tú le digas a tu cliente que si tiene de estos caballos o quiere de estos caballos, hacerle saber que no ven bien. Entonces, esto es una debilidad visual y es una incapacidad o una discapacidad que el caballo debe tener un manejo específico. Y al tener despigmentación alrededor del ojo es muy susceptible a neoplasias por radiación ultravioleta, como los melanomas y los carcinomas de células escamosas. Bueno, en este caso, si tú cruzas un caballo que sea homocigoto, que sea agota, ¿sí? Homocigoto dominante con un caballo que no sea leopardo, aquí vas a tener el 100% de la población heterocigoto, ¿sí? O sea, con un alelo normal y un alelo leopardo, y todos te van a salir con algún patrón. Si tú quieres obtener otro caballo a gota que sea ciego, ¿sí? Necesitarías cruzar este caballo
con uno de estos para tener ciertas probabilidades, o si quieres subir la probabilidad con otro caballo a gota que sea homocigoto dominante, ¿sale? Entonces, bueno, esas son importancias clínicas muy relevantes. Eh, y vamos agrandando, ¿no? Nuestra gama. Quiero que entiendan que quien les diga que hay tantos colores de caballos no es cierto. Ni siquiera se tiene un número, ¿sí? Vean cómo aquí tenemos el alazán. Este es el pelaje base. Si tú le agregas el gen roano, vas a tener esto. Si tú le agregas el tobiano, vas a tener esto. Tobiano en alazán, overo en alazán, leopardo en alazán, ¿no? Si tú cambias y le agregas el gen crema, ¿sí? Vas a tener palomino, un solo alelo. Si le agregas los dos, vas a tener un cremelo. Entonces, si le agregas el ruano, va a ser un ruano en palomino. Si le agregas un tobiano, va a ser tobiano en palomino. Si le agregas un overo, va a ser un overo en palomino, un leopardo en palomino. Espero que me esté explicando, ¿sí? Vean cómo igual pasa con el champán, con el perla, ¿sí? Con el bayo, ¿sí? Entonces tendrías aquí un ruano en bayo, digo, sí, en bayo, sería un bayo rojo, ¿no? Como lo habíamos bautizado, un tobiano en bayo rojo, un overo en bayo rojo, y así te vas, ¿no? ¿Sí? Un overo en alazán plateado. Quiero que entiendan esto, ¿sí? O sea, pueden ocurrir muchas combinaciones. De hecho, puede ocurrir el crema y el bayo en el mismo, o sea, dos diluciones en uno, y luego le puedes agregar el ruano y luego le puedes agregar el tobiano. O sea, existen infinidad de combinaciones. O sea, los pelajes de caballo podrían ser miles, ¿sí? Aquí solo les estoy dando poniéndole de a un gen y luego de a dos genes, y de a dos genes y de a dos genes. Obviamente el cremelo, ese va a ocultar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se va a hacer totalmente diluido, pero en todos los demás sí podrías saber adivinar genes. Mira, aquí está el gen overo, ¿sí? Y está el gen bayo, vean cómo tiene raya de mula, ¿sí? Entonces hay que aprender a ver los genes, no nada más adivinar pelajes. De colores de cabellos es muy simple, hay que ver genes, ¿sí? Lo mismo nos pasaría con el prieto, ¿sí? Si tenemos el grullo, tenemos un ruano en grullo, tenemos un tobiano en grullo, tenemos un overo en grullo, entonces tienen que entender esto, ¿sí? Muchas pueden converger muchos genes en el mismo caballo, ¿sí? Y este es el ejemplo con el caballo colorado, ¿sí? Un cabos negros, tenemos un ruano en cabos negros, tenemos un tobiano en cabos negros, tenemos un overo en cabos negros y así, ¿sí? Vean, en bayo, le agregas el bayo, le agregas el ruano, ¿sí? Y le puedes agregar de más, les digo, puede haber crema y bayo en el mismo caballo, o puede haber tobiano y overo, en el caso del tobero, puede haber tobiano y ruano, o sea, puede haber muchos genes en el mismo caballo. Entonces debemos entender eso, vean, un leopardo, ¿sí? Leopardo aquí en cabos negros y leopardo aquí en colorado plateado, o sea, hay muchísimas combinaciones. Y la gente se inventa mil cosas, que el lobo, que vaya el lobo y que el orisbayo y que mil cosas, pero eso es coloquial, eso nosotros no debemos de pelearnos con esta gente ni de confundirnos. Cuando nosotros trabajamos en el campo, vamos a adquirir este conocimiento. Lo que nosotros tenemos que adquirir en la carrera es genes y importancia clínica. Eso es lo que nos debe de interesar. Ya para casi terminar nuestro cuadro, tenemos el ruano se simboliza con RN, se comporta como dominante, produce entrepelado, respetando cara, críncola y cabos. Y algo importante es que no debemos de cruzar dos ruanos porque existe la posibilidad de que tengamos abortos o reabsorciones embrionarias. El tobiano es TO, se comporta de manera dominante, produce manchas del dorso hacia abajo y aquí pues no sé qué le podríamos poner, ¿no? Le ponemos que puede interactuar con el overo para formar el tobero. El overo, pues acuérdense que son tres genes, pero lo vamos a representar con la letra O, se comporta de manera dominante y lo que causa son manchas del vientre hacia arriba, perdón, y eh, como comentarios especiales, podemos poner que causa sordera, que causa ganglionosis ileocolónica, que son tres genes en realidad. Del leopardo SLP se comporta de forma dominante y
Su efecto es que produce muchísimas, dominante incompleto, acuérdense que es dominante incompleto, y acuérdense que puede producir muchísimas combinaciones de manchados, pero lo importante es que causa la esclera blanca, el tercer párpado despigmentado, motas en la piel y cascos bicolores. Y en observaciones, pues le podemos poner que tiene ceguera nocturna, carcinoma de células escamosas, fracturas de casco, todo eso es relevante, ¿no? Para nosotros como clínicos. Em, y aquí vamos a seguir con nuestro algoritmo, perdón. Recuerden que hay que preguntar si tiene melanina en el pelo, si está restringido. Y después de determinar el pelaje básico, tenemos que preguntarnos si está diluido, si se diluye la EU y la feomelanina o ambas, si hay marcas primitivas, si hay reflejos metálicos. Y después hay que preguntar, ¿tiene un patrón de blanco? O sea, ¿hay color blanco? ¿Hay alguna despigmentación? Sí, ok. ¿Son manchas o es entrepelado? Bueno, si son manchas, hay que preguntar si son de arriba hacia abajo para pensar en el tobiano o de abajo hacia arriba para pensar en el overo. Si es variado, pues entonces hay que preguntar si tiene motas en la piel porque el leopardo te puede dar muchísimos patrones manchados. Si solo es entrepelado, hay que preguntarnos si respeta cara, crincola y cabos para pensar en el gen ruano. Y si no, hay que preguntar si tiene motas en la piel porque acuérdense que el leopardo también produce entrepelado. ¿Sale? Entonces, nos regresamos. Si no tenía patrón blanco, pues entonces ya habían terminado, ¿no? Entonces nos vamos a regresar para irnos a las patologías y con esto terminamos el tema de los pelajes. Las patologías son dos, uno es tordillo y otro es blanco. No son pelajes, no son colores. Muchos dicen, ¿ese es color tordillo? No, no es cierto. Tordillo es una enfermedad tal cual. O sea, un caballo tordillo está enfermo desde que nace y un caballo blanco también, ¿sí? Son enfermedades de despigmentación. Y hay que recordar que el melanocito, ¿sí? Tiene la función de proteger de la radiación ultravioleta. Entonces, cuando no hay melanocitos o el melanocito no funciona y no produce melanina, es una patología. Por muy bonito que nos parezca un caballo manchado, un caballo blanco, es una patología. O un caballo con los ojos claros, ¿no? Entonces, hay que recordar también que estas patologías nos van a ocultar el pelaje básico, ¿sí? Estas dos patologías nos van a dar caballos blancos totalmente, ¿sí? Y vamos a avanzar para que entendamos, ¿sí? El gen tordillo, ¿sí? Lo que va, bueno, para empezar se representa con la letra G porque en inglés a los tordillos les dicen gray, que significa gris. En México y en todos los países de habla hispana se les llama tordillos o tordos y se acepta que el gen gray, que es en inglés, en español se le diga gen tordillo, es aceptado, ¿sí? Científicamente. Entonces, el gen tordillo se va a representar con la letra G y va a comportarse de forma dominante, ¿sí? ¿Qué va a provocar? Va a provocar un encanecimiento prematuro y progresivo. Un encanecimiento, o sea, esto no es una mancha, son canas, son despigmentaciones que ocurren conforme va envejeciendo el caballo, solamente que va a ser prematuro, ¿sí? El potro que es tordillo nace mucho más oscuro, ¿sí? Nace mucho más oscuro porque miren, vamos a ubicarnos en la anatomía. Los melanocitos que están aquí en el folículo piloso, ¿sí? Van a ser muy exigidos, van a producir muchísima melanina. El potro que es tordillo van a ser del pelaje que ustedes quieran, va a ser colorado, va a ser bayo, va a ser tobiano en bayo, va a ser alazán, va a ser lo que ustedes quieran, pero van a ser muy oscuro porque estos melanocitos van a trabajar mucho, mucho y van a producir muchísima melanina y va a ser un potro muy oscuro, se le nota que es más oscuro que los demás. Y aparte es más oscuro de alrededor de los ojos. ¿Por qué? Porque de ahí es donde empieza. Nacen como mapaches, ¿sí? Con los ojos negros, entonces, alrededor negros. Entonces, en cuanto nace, luego a los primeros días empiezan a morirse estos melanocitos del folículo piloso y empieza a ponerse blanco, blanco de alrededor de los ojos. Y después de haber tenido los ojos manchados de negro, ahora los tiene manchados de blanco y sigue blanco, 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 encaneciendo, encaneciendo. Y vean, por ejemplo, este tiene aproximadamente 2 años. Vean como ya toda la cara ya es blanca y ya comienza acá el carrillo y ya se viene para el cuello. Ajá. Y así se va, ¿sí? Y lo que va a ocurrir con los melanocitos de acá, los de la piel, ¿sí? De la epidermis, es que no les va a pasar nada por un tiempo, pero cuando el caballo ya es adulto y ya es viejo, les da cáncer, ¿sí?
se vuelven neoplásicos. Acuérdense, vamos a hablar de melanoma. Rápido les digo que no existe la palabra melanosarcoma, por favor déjenla de usar. Al igual que el linfosarcoma tampoco existe porque el linfoma ya es maligno. En el caso de aquí, en oncología, para ponerle nombre a una neoplasia maligna se utilizan los términos sarcoma y carcinoma dependiendo de su estirpe embrionaria. Si es mesodermo es sarcoma y si es endodermo o ectodermo se le llama carcinoma. En este caso, acuérdense que en la placa neural se hace una invaginación y se hace el tubo neural. Todo esto es ectodermo, pero las crestas neurales que quedan aquí, que es de lo que de donde se forman los melanocitos, ¿sí? Son combinadas de ectodermo con mesodermo. Por eso no se le puede llamar ni melanosarcoma ni melanocarcinoma. Se le llama melanoma tal cual. Todos los tordillos, todos después de los 15 años, se les hacen unas bolitas negras alrededor de los ojos, en el cuello, en el prepucio, alrededor del ano, en la zona perineal, ¿sí? Se les forman unas bolitas negras que se les llaman melanocitomas porque son neoplasias de melanocitos. Una vez que empiezan a crecer, ¿sí? Se le llaman melanomas cuando ya adquieren cierta malignidad. Apenas escuché un chiste de la doctora María que dice que solamente existen dos tipos de tordillo, los que tienen melanomas y los que van a tener melanomas, porque todos los tordillos después de 15 años les da melanomas. Eh, Muchos dicen que no es maligno, que no pasa nada, que nada más que mientras los que están alrededor del ano los deje de defecar, los que están alrededor del prepucio los dejen orinar y ya con eso no pasa nada. Pero les voy a decir una estadística muy real, los tordillos viven menos que los demás caballos. Entonces, creo yo que tiene que ver con esto, porque en las necropsias de los tordillos, en Europa se han hecho muchos estudios epidemiológicos de causas de muerte. Todas las necropsias de tordillos, muchas de ellas salen melanomas en el hígado, en el riñón, en el vaso. Entonces yo creo que los tordillos viven menos porque tienen cáncer. Entonces un tordillo se va a hacer canoso desde pequeño y va a tener cáncer de viejo. Entonces para mí, tordillo es una patología, es una enfermedad y hay que decirse al dueño, su caballo está enfermo de ser tordillo y le va a dar, va a tener melanomas, ¿no? Así tal cual. Bueno, continuando, les doy el ejemplo de, tenemos que entender que va a comenzar de a poco, ¿sí? Va a comenzar encaneciendo, encaneciendo hasta que se vuelva blanco. Yo le llamo tordillo rojo, ¿sí? Ya cuando, vean, ya cuando se hace totalmente blanco, pues ya. ¿Cómo diferenciar este caballo de los otros, como por ejemplo el agota, el caballo blanco, los cremelos, los de los colores crema, como el cremelo y el perlino? Porque este siempre va a conservar melanina en la piel. Los tordillos siempre van a tener la piel negra. Es el único caballo blanco que tiene la piel negra. Esa es la forma de reconocer un tordillo. Y tengan cuidado porque muchos profesores equivocadamente pues perdón que los diga, pero catastróficamente les dicen, cualquier caballo blanco es tordillo, y no es cierto. Hay muchos caballos blancos que ya vimos, como el tobero, como los cremelos que parecen blancos, como el que acabamos de ver, el agota, ¿sí? Todos ellos tienen la piel rosa, este es el único que tiene la piel negra. Ujú. Y en el caso de, aquí es más evidente porque la mayoría de los tordillos parecen prietos porque son muy, muy oscuros. Acuérdense que les digo que el melanocito produce mucha melanina y de repente se mueren. Entonces vean cómo empieza a encanecer. Este cabello tiene aproximadamente año y medio. Y esta es la imagen de un tordo, ¿sí? Un tordo es así como grisáceo, con estos reflejos, por eso los españoles le pusieron así a este pelaje. En México es tordillo. Y vean cómo va avanzando, va avanzando, va avanzando. Al final ya nada más quedan la crin y la cola y al final, aproximadamente entre los 5 y los 8 o 9 años, el caballo se convierte totalmente blanco, pero con la piel negra, ¿sale? Entonces, este sería el más común, el tordillo que es muy oscuro, que parece prieto, y por último el tordillo en colorado, ¿sí? En México le dicen chancaco porque hay un azúcar chancaca que sale del piloncillo. Entonces yo creo que les recuerda esto, pero no es más que un colorado con el encanecimiento del gen tordillo, ¿sí? Con las mismas, o sea, todos estos que vimos acá atrás, con esta misma progresión va a ocurrir en un bayo, en un alazán, en un prieto, en un colorado. Ahorita nada más vemos alazán, prieto y colorado porque acuérdense que esos son los pelajes base, ¿sale? Este gen es muy estudiado
Porque el melanoma ocurre también en humanos, entonces, como el gen tordillo automáticamente produce melanomas, se estudia mucho genéticamente el gen tordillo para poder atacar a los melanomas en humanos. Aquí vamos a poner que como es dominante, pues no requiere de otro alelo más que uno. Entonces, si cruzamos un caballo heterocigoto del tordillo con un caballo normal o sano, vamos a tener la mitad de los caballos con pelaje sólido y la mitad de los caballos enfermos de tordillo, ¿no? Bueno, y por último, el gen blanco, ¿sí? El gen blanco se representa con la letra W, que es white. No tiene nada que ver con el gen del albinismo, ¿sí? No tiene nada que ver con el gen del albinismo porque este es otro locus, pero lo que va a producir es que los melanocitos no funcionen. Es muy parecido al albinismo, te va a producir un caballo blanco con la piel rosa, pero casualmente los ojos siempre son pigmentados. Entonces hay alguna razón por la que el iris sí se llega a pigmentar, pero lo demás no. Entonces, este caballo es tan blanco y tan parecido al albino que le llaman albinoide, pero no es albino, no es la patología del albinismo, ¿sí? Este caballo también, más bien este gen también es homocigoto dominante letal. O sea que solamente existen caballos blancos heterocigotos. Si tú lo cruzas con un caballo normal, vas a tener la mitad de progenie blanco y la mitad de la progenie de pelaje sólido. Y si tú llegaras a cruzar dos blancos, te van a salir el 50% blancos, el 25% de pelaje sólido, y este produce un potro blanco que se muere a las pocas horas. Un potro blanco que no es viable, tampoco es compatible con la vida. Entonces, em, aquí vamos a tener una disfunción en un receptor de la célula, no sé si se acuerdan del tirosina, y entonces el potro no le funciona a ningún sistema, entonces el potro nace muy mal, nace, digamos, letárgico, nace sin que se mueva, no se levanta y se muere a las pocas horas. Entonces, no puede haber individuos homocigotos dominantes porque se mueren. Un comentario, por ahí van a escuchar el síndrome del potro blanco. Está un poquito erróneo eso, porque el síndrome de potro blanco abarcaría esta enfermedad del blanco, abarcaría la ganglionosis ileocolónica del overo y abarcaría el feto blanco que se aborta en el roano. Son tres patologías distintas de tres genes distintos, pero antes la gente lo único que veía era un potro blanco muerto o que se moría pronto. Entonces decían, pues es el síndrome letal del potro blanco y pensaban que era una sola patología, pero son tres genes que producen potros blancos muertos. Espero que me esté explicando. Son tres enfermedades distintas que las unen en un mismo síndrome, el síndrome letal del potro blanco, a pesar de que sean tres cosas diferentes. ¿Sale? Entonces, para terminar la tablita, el tordillo se representa con la letra G, es dominante, lo que produce es un encanecimiento y melanomas cuando son viejos. ¿Y qué podemos poner aquí? Bueno, pues que es un caballo que vive menos, es un caballo que el encanecimiento te va a ocultar el color base porque ya no vas a saber qué color era, solamente si conoces al caballo cuando es joven. El gen blanco se representa con la letra W, es dominante, que produce pues que haya ausencia de melanina en todo el caballo, excepto en el iris, o sea, los ojos sí están pigmentados, y em, podemos decir aquí que es otro dominante, otro gen dominante letal, homocigoto dominante letal, y que junto con el overo y junto con el roano, ¿sí? Se involucran en el síndrome letal del potro blanco, ¿sale? Con esto terminamos los pelajes y me despido de ustedes. Va a haber un video extra sobre las marcas porque ahorita ya nos tardamos mucho.